estamos hablando ahorita sobre la Constitución Federal. ¿Qué papeles juegan las constituciones locales? Bueno, las constituciones locales, en teoría, son soberanas. Y digo en teoría porque al ser parte del Pacto Federal, ceden su soberanía y ahora la soberanía es de la Federación, en sí de todo lo que es la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, todas las entidades federativas tienen una constitución local que establece los principios y las normas por las cuales deben regirse las autoridades locales y los ciudadanos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. La Constitución Política del Estado de Querétaro establece de forma muy puntual, Carlos, amigos del auditorio, cuáles son las facultades del gobernador del Estado, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las facultades de los diputados locales y sus obligaciones, y cuáles son las facultades del Poder Judicial y sus obligaciones. Asimismo, establece el funcionamiento de los municipios y de algunos órganos constitucionales autónomos, porque a nivel estatal también tenemos órganos constitucionales autónomos, que es una figura que se da a nivel federal. La Constitución local actualmente únicamente consta de 40 artículos, anteriormente era de 105 artículos. Hubo una reforma en el año 2008 que concentró lo que era la Constitución del Estado. Algunos juristas estuvieron en desacuerdo, otros estuvieron de acuerdo, pero finalmente los diputados, que son los que hacen las leyes en cada estado de la República y a nivel federal, decidieron hacer esta modificación de la Constitución. Desde luego, para una reforma de la Constitución local se requiere el aval de la mayoría de los municipios del estado, la mayoría calificada, y esta Constitución, bueno, pues es la que actualmente nos rige en el estado. Una Constitución local establece, desde luego, cómo deberá de tenerse la relación entre un poder y otro poder y otro poder. La Constitución local establece la obligación de las autoridades de dar informes, un informe por lo menos anual, tanto del titular del Poder Ejecutivo, que lo acabamos de tener ahora el 25 de julio, como del Poder Legislativo y del Poder Judicial. También la Constitución local establece la obligación de los presidentes municipales de dar un informe de actividades, un informe anual. Aunque vemos que los presidentes entran el 1 de octubre y el informe es en julio, en realidad no han completado su año de gobierno, y así pasa cada que inician su administración. El año entrante, en el 2013 y en 2014 y 2015, pues ya terminaron el año completo de ejercicio del informe. Yo he cuestionado incluso que las fechas de informe de presidentes municipales y también incluso del Poder Ejecutivo debía ser a finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo, hay una razón histórica en el caso de Querétaro para hacerla el 25 de julio, que es la fecha de la fundación de la ciudad de Querétaro, 25 de julio de 1531. La verdad es que había habido una reforma que a mí no me gustaba nada en el gobierno anterior, con los diputados de la legislatura pasada, donde el informe sería en febrero. A mí me parece que esto no obedece al año de ejercicio del gobierno. El titular del Poder Ejecutivo del Estado entra el 1 de octubre, los ayuntamientos entran el 1 de octubre. Y un dato importante, Carlos, amigos, es que cuando se elige presidente municipal se eligen regidores y síndico. Mucha gente no distingue este dato, y la Constitución local lo establece, y desde luego la ley secundaria, en este caso la ley electoral. La Constitución local es la guía de las leyes locales, del Código Penal, del Código Civil, de la ley electoral, de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las diferentes leyes que hay a nivel estatal. Así como la Constitución Federal es la guía de las leyes federales. La Constitución local pues también ha tenido transformaciones. Desde que somos Estado en la primera Constitución de 1824, se empezó a trabajar y se hizo una primera Constitución local en 1825. Ha habido diferentes constituciones locales, pero lo que sí vale la pena es mucho la reflexión es hasta dónde somos un Estado soberano. Porque la Constitución dice Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Sin embargo, en la práctica no somos soberanos, porque soberano es el país y los estados, gran parte de su soberanía ya está cedida al gobierno federal. Quizá el nombre debería ser únicamente Constitución Política de los estados, del Estado de Querétaro. Hay siempre una discusión entre el centralismo y el federalismo. Existe en la actualidad un proyecto de hacer un órgano nacional sobre elecciones y desaparecer los órganos estatales de elecciones, es decir, en el caso de Querétaro, el Instituto Electoral de Querétaro, que está señalado en la Constitución local. Lo mismo
en materia penal, donde se está planteando hacer un código penal único. De tal forma que, desde mi punto de vista, cuando empieza el centralismo tan fuerte, pues desplaza los poderes locales y desplaza la fortaleza de la constitución local. A mí me gusta más el esquema donde la constitución local tiene un peso específico, una fuerza específica, donde los estados son parte de la federación y colaboran con la federación, pero donde los estados tienen cierta autonomía y cierta independencia en su manejo en muchas decisiones. Y también creo yo que es importante que la gente sepa que la constitución local pues es el órgano que rige la vida del estado y la actuación de todas las autoridades dentro del estado a nivel local. Okay. ¿Se podría decir que la constitución local es un complemento de la constitución federal? Sí, debemos de reconocerlo así. Debemos de reconocerlo así porque la constitución local no puede contravenir la constitución federal. Hay una ley suprema que es la constitución federal, como comentábamos, y la constitución local tiene que regirse a la constitución federal. Claro, tiene un ámbito de competencia y tiene cierta autonomía, pero la constitución local tiene que estar de acuerdo a la constitución federal indudablemente. Okay. ¿Y cuál sería el fin o objeto del Estado de Derecho? El Estado de Derecho es vivir dentro de la legalidad. El Estado de Derecho es vivir en un país en el que se apliquen las leyes, donde la ley no sea letra muerta y donde exista la posibilidad del propio gobierno, a través de la fuerza pública incluso, de hacer que se acaten las leyes. El Estado de Derecho es vivir en un Estado con normas y principios claros. Algunos argumentan que una cosa es un Estado legal o legaloide y otra cosa es el Estado de Derecho, y que puede haber leyes que no son justas o leyes que no actúan en beneficio de la población. La verdad es que siempre los legisladores buscan hacer leyes en beneficio de la colectividad, los legisladores locales y federales. Y el Estado de Derecho es el conjunto de normas jurídicas que se aplican y que existen. Hay rompimiento del Estado de Derecho cuando el propio gobierno no es capaz de hacer que se cumpla. Y gobierno no solo me refiero al Poder Ejecutivo. El poder político se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Y el Poder Judicial se apoya mucho en el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de leyes, para un lanzamiento judicial, para una detención de una persona. El juez gira la orden de aprehensión, el juez, que es parte del Poder Judicial, y ejecuta la orden de aprehensión la policía investigadora, que depende de la Procuraduría, y la Procuraduría depende del Poder Ejecutivo. De tal forma que hay una colaboración de poderes. El Estado de Derecho es la aplicación de las normas. Y tenemos problemas de inconsistencia porque hay normas que son imperfectas, porque hay normas que no son aplicables, porque hay leyes que incluso establecen obligaciones pero no establecen la sanción. Por ejemplo, tenemos el derecho y la obligación de votar como ciudadanos, pero no existe una sanción para el que no vota.